Esto es Vovchansk. Y durante 6 meses, en el epicentro de la batalla, esta casa fue el último refugio. Un matrimonio y su hija, Kira, atrapados entre dos fuerzas frente a la línea de fuego. Su decisión de no evacuar no fue terquedad, sino una elección imposible: quedarse en el infierno o entregarse al destino. Sabían que si cruzaban, el marido sería enviado al frente y la niña sería arrebatada. En medio del horror, su único contacto con el mundo exterior se redujo a una nota en un dron. Una nota que no llevaba municiones, sino chocolates. Una promesa inesperada de un rescate enviada por un soldado desconocido. Esta es la historia del rescate más conmovedor del conflicto. Una huida desesperada bajo la cobertura de la niebla, donde cada paso era una mina y cada suspiro era un riesgo. Desde los corazones dibujados hasta la traición. Y desde la pérdida material total hasta la aceptación. Esta es la vida de la familia de Vovchansk. Esta es la verdad sobre cómo la fe en un desconocido les dio una segunda vida. La lección imposible. El 9 de diciembre de 2025 se reveló una de las historias de rescate más conmovedoras del conflicto. La ciudad de Vovchansk, con la fábrica de agregados como epicentro, se había convertido en un campo de batalla. En medio de este infierno, la familia de Anatoly, Oksana y su pequeña Kira sobrevivía oculta en su casa, justo frente al lugar de los combates durante 6 largos meses. Esta familia vivía en su casa particular, justo en el centro de Vovchansk, frente a la fábrica de agregados, que fue el epicentro de los combates. Allí entraron rusos, entraron ucranianos. Durante uno de los reconocimientos, los combatientes de las Fuerzas Armadas de Rusia notaron a una familia con una niña. Resultaron estar tomados como rehenes por los militantes, en el original Boykov, en referencia a las fuerzas ucranianas. Entremos en la entrevista de lleno y empecemos con el testimonio de Oksana. Y Oksana nos dice: estábamos en casa sin salir durante 6 meses. Podíamos salir al jardín, pero no íbamos más allá. Teníamos una estufa afuera para cocinar y hervíamos el agua que bebíamos. La decisión de Oksana y su familia de no evacuar al territorio ucraniano no fue por terquedad, sino por supervivencia. Habían fingido irse, pues sabían que si eran capturados en un puesto de control, su destino sería terrible. Y en esto Oksana nos cuenta: para nosotros ir a Ucrania era la peor opción. Estábamos en una lista de búsqueda por no evacuar. Nos habrían quitado a la niña y al marido lo hubieran llevado inmediatamente al frente a luchar. Por eso nos quedamos allí. Ahora hablemos de ese ángel de la guarda y los chocolates. Atrapados entre dos fuerzas y con las FAU cerca, las Fuerzas Armadas Ucranianas, la familia hizo un movimiento desesperado en el verano de 2024, cuando los drones rusos del 9º Regimiento sobrevolaban su zona. Escuchemos el testimonio de Anatoly. Y nos dice: comenzaron a volar drones. Yo salgo, el dron ya está volando. Y muestro una nota en papel que decía: niños, somos civiles. Con esto, el dron, un Mavic, se detuvo y observó. Anatoly y Oksana llamaron a Kira para que se mostrara brevemente. El dron dio media vuelta y se marchó. Minutos después regresó. Había cambiado su carga de reconocimiento por chocolates. Así comenzó el contacto con el dron, que pronto fue bautizado con el nombre de su operador, Pomor. Y aquí Oksana nos dice: él nos dejó principalmente dulces para alegrar a la niña. Y también una nota que decía: es mejor que se vayan por el bien de la niña. La familia le responde a Pomor
que no podían irse. Pero el vínculo se hizo personal cuando Kira le dibujó un corazón y escribió gracias de parte de Kira. Вот поддержка была именно от La него. respuesta de Pomor llegó en una nota. Cuida a tus padres, no tengan miedo, Операция pronto «Погода» была под los контролем. sacaremos. Прилетала в дом, Pomor se convirtió en su ángel de la guarda, dejándole suministros críticos como té y medicamentos. там есть видео тоже. La fase de espera había terminado. Había una promesa de rescate, Вот la escalada del peligro э, y la radio. русский дрон прилетел с запиской. В записке было написано, что мы вам... Y aquí entramos a la escalada del peligro y a la radio. Получается, и La promesa de Pomor de sacarlos de ahí se convirtió en una realidad tangible a medida que los combates se intensificaban en su vecindario. Las fuerzas rusas comenzaron a despejar las calles успел убежать за... y las casas cercanas donde se atrincheraban las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fueron reducidas a la nada. Y aquí nos cuenta Oksana que los rusos comenzaron a desmantelar el edificio que estaba al lado de ellos. Dice que los redujeron a la nada, pero el peligro aumentó para ellos. En medio de los enfrentamientos, la familia volvió a perder el contacto con Pomor. Cuando Anatoly salió a la calle para buscarlo, el Mavic regresó. Y Oksana nos dice que le escribieron, «Pomor, ¿eres tú?», con un signo de interrogación. Y él asintió, «Sí». Y de inmediato, pues ellos se calmaron. Pero el peligro estaba en todas partes. En ese momento de alivio, la familia fue atacada por drones ucranianos. 2 modelos FPVs volaron hacia la casa. Дрон упал. Я думал, не Oksana dice, uno destrozó nuestro coche en el garaje. начал выходить на крыльцо, Le escribimos a Pomor, меня вкинуло. nos están bombardeando. Я Se fue volando y literalmente en cuestión de minutos nos arrojó un objeto. то, что горело, Era una radio. перебирались через... El dron les transmitió un mensaje de calma. Nos encargaremos, no tengan miedo. Con la radio, la comunicación se hizo constante y la fase más activa del rescate comenzó con la orden. Los vamos a sacar. Форму покажи. Así que entremos de lleno a esta operación y guiados por la niebla. El plan de rescate se puso en marcha con una dificultad extrema. Un joven soldado se ofreció como guía, esperando bajo un puente durante 24 horas para asegurar el momento exacto, el momento adecuado. La evacuación debía hacerse al amanecer bajo la cobertura de la niebla. Нас высушили. Testimonio de Oksana. Место, где El guía vino a nosotros y pasó la noche en nuestra casa. Era una operación de rescate extremadamente difícil, dice Oksana. тур. La familia se marchó con lo esencial, documentos, 2 mochilas y una vieja computadora portátil. Прилетал. Lo demás, su casa, sus pertenencias, todo quedó atrás. Testimonio de Oksana. Una bolsa con ropa se hundió en el agua. Salimos con unas pocas bolsas, documentos, una bolsa con cosas y 2 mochilas más. Y eso es todo. El guía caminaba adelante seguido por Anatoly y Kira, y Oksana detrás. El peligro era constante. En el campo de batalla minado, la tragedia golpeó de inmediato. Testimonio de Oksana. Cuando ya estábamos saliendo por el estadio, el chico pisó algo, una hoja o algo así. Era una mina. Y le arrancó 2 dedos del pie. A pesar de la sangre y el dolor, la evacuación no se detuvo. La niña, aterrada, pedía volver. Regresemos a casa, regresemos a casa. La niña se asustó y decía, cuenta Oksana, volvamos a casa. Y yo dije, no, no volvemos. Detrás de nosotros nos están guiando los Mavics rusos. ¿Sí? Los drones de Pomor no solo habían iniciado la comunicación, sino que también escoltaban a la familia desde el aire en su huida. Y aquí llega la llegada, el desplome y gratitud. 2 días de caminatas les tomó llegar al primer punto de encuentro, donde fueron recogidos en quads y llevados hacia la frontera en dirección a Belgorod. Testimonio del soldado. Y nos dice, cuando guías a la gente, a civiles, te preocupas por ellos. Además,
Вышел ребенок de por ti с mismo. мамой и Te папой. preocupas por la gente en primer lugar. Ну, Siempre на записке hay algo de написано, нет оружия, nerviosismo con нет civiles. украинских военнослужащих. No lo sacas После todos los этого días. началось наше общение через записки. Para la niña, los soldados tomaron precauciones extremas. Ну, выяснили, Testimonio de маленький Oksana. ребенок, Había un есть muchacho родственники que в llevó России у них. a Kira Как бы en скинули brazos им todo el еду, tiempo, ну, a pesar de que era слоники, incluso в основном. más bajito que yo, dice Ребенка порадовать, Oksana, скинули посылку. para que ella no Нашли pisara всегда с allí родственниками, ninguna mina передали нашему y начальству, para que no прислали, viera los передали. 200, no viera Ну, во los время cadáveres эвакуации que ранним estaban por утром, как бы todos ушли в lados. туман, начали Había всё. que cerrar los Ну, ojos, был хороший туман, pues но как бы видно habían было, muertos. снимали с него. Ну, и Al llegar большой al primer сам punto туман. seguro, el apoyo de los militares fue conmovedor. Testimonio de Oksana. Nos vistieron, nos calzaron, porque todo estaba mojado. Nos alimentaron, nos pusieron un calentador, nos asignaron un rincón. En detrimento de ellos mismos, entendimos que nos estaban dando una segunda vida. Такой исход мы Esta fue la conclusión de 6 meses de terror, так вот нас выведут. el fin de una vida y el comienzo de otra. Представления не имели. A ver, Ну, это testimonio de Oksana. просто нас Hoy la familia está a salvo. La gente está inmensamente agradecida a nuestros militares. Para esta familia ha comenzado una nueva vida, dice Oksana. у нас, La nueva vida когда y el precio de la traición. нас заметила, El camino hacia la seguridad y la ayuda inesperada. Tras 2 días de caminata guiados de un punto de control a otro para evitar los drones, la familia finalmente llegó a la frontera cerca de Belgorod, donde fueron procesados y trasladados a un punto de alojamiento temporal, los que se le llaman por sus iniciales PUVR. Testimonio de la niña, testimonio de Kira. Dice, el primer día tuve miedo y el segundo fuimos en quads. ¡Vroom! En el PVR, hace apenas 2 semanas, comenzó su segunda vida. Llegaron literalmente con la ropa puesta, pero fueron recibidos por una ola de ayuda organizada. Y aquí Oksana nos dice, aquí ya estamos empezando a instalarnos poco a poco. Cuando se publicó el primer video sobre nosotros, los primeros en organizarse tan rápido fueron nuestros vecinos de Vovchansk. Nos trajeron ropa y alimentos. Así es. El apoyo más importante fue el de los voluntarios, que les proporcionó todo lo que habían perdido. Y aquí Oksana nos dice, ella, desde las tazas hasta la ropa de cama, nos dio de todo. Es una persona de oro. Uno empieza a creer en la gente porque teníamos un momento en que estábamos completamente decepcionados de todo. A pesar del alivio y la seguridad, Oksana y Anatoly tuvieron que enfrentar una realidad amarga. La crítica y el resentimiento por su rescate. Sí. Es que hay que ver la reacción de Ucrania y ese dolor de la pérdida. Porque cuando se publicó su historia, la familia se convirtió en el objetivo de la desinformación ucraniana. Oksana nos dice, si alguien nos mira desde el lado ucraniano, dicen, ustedes mismos empezaron esto. Por ejemplo, cuando publicaron el video sobre nosotros, decían que estábamos entregando posiciones de Ucrania. Y es que el ciberacoso y las burlas fueron brutales. A pesar de que la familia no podía salir de su patio debido a las restricciones de las fuerzas ucranianas. Testimonio de Oksana. Se burlaban, decían que éramos traidores, que nuestros muchachos mueren ahí por gente como nosotros. ¿Y cómo puedes entregar posiciones si ni siquiera te dejan salir del patio? Dice Oksana. El asombro ante la verdad también se hizo evidente. Oksana nos dice, una mujer se me acercó y me dijo, ¿y ustedes son reales? Pensamos que eran actores. Y yo le dije, mi segunda vida ha comenzado. Tenemos que empezar de nuevo. No nos queda nada.
Y es que le preguntaban que por qué ella se mantenía con una sonrisa en los labios. Y él les contestaba sencillamente porque he reconocido que tengo una segunda oportunidad de vida. La pérdida no fue solo material. 1 año y medio sin comunicaciones, luz ni escuela. Kira solo pudo seguir la escuela ucraniana en línea durante el primer grado. Testimonio de Oksana. Dice, estudiábamos con ella. Intentábamos usar libros viejos. Le preguntaba a mamá, ¿dónde está el extintor? ¿Dónde está el botiquín? Y así le hacían preguntas de las cosas que habían alrededor para que la niña estudiara, aprendiera. Estuvimos 1 año y medio completamente aislados, mirando hacia el futuro y la motivación. En la nueva realidad, lo más urgente para la familia es obtener documentos. Oksana dice, el lunes ya solicitamos la ciudadanía, pero nuestro problema principal es que la región de Kharkov aún no ha sido reconocida y no saben dónde clasificarnos. Sin documentos, no pueden trabajar ni alquilar, pero la ayuda una vez más llegó a través de un apoyo psicológico. Testimonio de Oksana. Dice, trabajamos con una psicóloga y al principio yo no quería ayuda, me cerré. Pero ella dijo, esto ya fue. No te vas a librar de ello. Acéptalo y sigue viviendo. La aceptación les dio una nueva motivación. La vida es el nuevo valor supremo. Oksana dice, nos dieron la oportunidad de vivir. Ya no voy a concentrarme en que perdí mi horno o mi parrilla. Voy a luchar por tener uno nuevo. Para nosotros lo más importante hoy es la vida. La familia concluye con una poderosa lección, porque Oksana dice, no hay otra opción. Si no puedes influir en la situación, acéptala. Lo más importante es que nos ayudan, que no nos abandonan. Este es el motor principal y la motivación para seguir adelante. Yo ni a un solo niño le desearía que pase por lo que pasó mi hija. Aislamiento, retorno y la gran reflexión. 1 año y medio de silencio. Antes del rescate, la familia había vivido 1 año y medio en un aislamiento total. Oksana dice que 1 año y medio estuvieron desconectados. No tenían comunicaciones, no tenían luz, no tenían internet. Nada funcionaba. Solo había radio rusa. La ucraniana ni siquiera se sintonizaba. La mayoría de sus vecinos ya se habían evacuado, aunque en su calle principal, más poblada por personas mayores, la juventud había salido antes. Ellos, sin embargo, habían decidido esperar. Lo interesante de todo es que hubo un intento de salida en septiembre de 2022, cuando las tropas rusas se retiraron. Oksana dice que el 10 de septiembre de 2022 se les olvidó los documentos en casa y literalmente por 1 hora fallaron la salida. Dice que cuando salieron ya se había levantado el puesto de control ucraniano y perdieron la oportunidad de irse a territorio ruso. Se dirigieron a Belgorod, pero después de unos días, cuando intentaron volver a Vovchansk a por sus pertenencias, la frontera ya estaba cerrada por los nuevos puestos ucranianos. Tuvieron que volver a adaptarse a Vovchansk, que poco después fue ocupada por Rusia en mayo de 2024. Vovchansk bajo ocupación rusa y el segundo shock. Durante los 7 meses de administración rusa en el 2024, la vida pareció estabilizarse de nuevo. Oksana dice que se pusieron en marcha las escuelas y las empresas, que ella trabajaba en la planta de productos de panadería de Vovchansk, les daban gas para trabajar y se puso la luz en la ciudad. La administración cívico-militar puso en marcha guarderías y escuelas bajo el sistema educativo ruso.
pero el destino volvió a ser cruel. Testimonio de Oksana. Y dice, y luego, el 10 de septiembre volvimos a ver que alguien iba a alguna parte. Nada estaba claro. Luego, a través de la gente, nos enteramos, nos retiramos. Fue un shock. Habíamos pasado 7 meses acostumbrados a que la vida parecía mejorar, pero de nuevo, ella compara la vida durante ese periodo con el horror que vendría después. Oksana dice, lo que teníamos antes no eran bombardeos, era una vida tranquila. Luego comenzó, uno se acostumbraba a todo. Tu función principal, pues, ahora se convierte en sobrevivir. El costo de sobrevivir y la esperanza. La familia reflexiona sobre la imposibilidad de salir antes al lado ruso. Atrapados por los 700 metros de espacio abierto y los morteros ucranianos. La decisión de quedarse no fue una elección, sino un impasse. Oksana dice, mucha gente me pregunta, ¿y por qué no salieron al lado ruso antes? Y dice, porque no se podía salir. 700 metros de espacio abierto. Teníamos a un morterista ucraniano sentado a 2 casas. No importaba a dónde fueras, no ibas a llegar. Su objetivo principal se mantuvo firme, proteger a la niña a cualquier precio. Oksana dice, somos padres tontos que expusimos a la niña a esto. Algunos podrían pensar, si debimos haber salido antes, pero si hubiéramos ido a Ucrania, me habrían reclutado y nos habrían destrozado. Y así estamos todos juntos. Todos juntos. La historia de la familia de Vovchansk es una supervivencia extrema, pero también de fe en la bondad humana, cimentada en los actos de los soldados que les devolvieron la esperanza. A pesar de las mentiras difundidas sobre ellos en línea, tomaron pruebas de ADN de sus parientes. Dijeron que los habían encontrado muertos en el colegio técnico. Su verdad es su vida. Testimonio de Oksana. Ellos hicieron mucho en términos de devolver la fe en uno mismo. Entendemos por qué lo hacemos. Aquí está ella sentada y nosotros por ella. Se refiere a la niña. La vida continúa para Oksana, Anatoly y Kira. Buscan documentos, una casa y la paz que les fue arrebatada. La destrucción, la pérdida y la aceptación. La total destrucción de Vovchansk. Ya a salvo, la familia compartió su visión sobre Vovchansk. La ciudad, el lugar que dejaron atrás, ya no existe. Oksana dice, no sé si Vovchansk se pueda restaurar o no. Es más fácil construir una nueva, porque ahí todo está a cero. Hay tanta munición, tanta cosa que es mejor construir en otro lugar y llamarlo Vovchansk. Y es que lo que pasa es que el daño es total. La infraestructura que recuperaron brevemente en el 2024 pues ha desaparecido por completo. Oksana dice, no hay comunicaciones ni gas, ni agua, ni luz. Bueno, no hay nada. Incluso dice, el agua está sucia porque la cantidad de cuerpos que hay allí simplemente pues se desconoce. Y es un factor muy importante, la cantidad de muertos ahí a flor de tierra. Recuperar Vovchansk es además un riesgo incalculable. Oksana dice, ¿y si está minado? ¿Y arriesgar la vida? ¿Por qué? Sacaron a sus propios muchachos y de los ucranianos dicen, a nosotros no nos importa. No vamos a arriesgarnos por ellos. Ellos también se encontraron con otro hombre, esta familia se encontró con otro hombre que había sido evacuado recientemente de Vovchansk, compartiendo el mismo horror. Testimonio de este evacuado. Dice, lo que hay ahí es, por supuesto, un horror total. Allí hay muertos. Dice él que bajo el puente él contó solamente 5, pero de seguro hay más. Esos recuerdos perdidos y la fe. Para Oksana y Anatoly, Vovchansk es ahora una ciudad de recuerdos.
Su casa quedó marcada por la guerra y por su desesperada supervivencia. La casa con la inscripción gente, que los identificó como civiles, ya no existe. Oksana dice, solo quedan recuerdos aquí, las fotos que están en el teléfono. Yo hice fotos de los álbumes, porque tampoco puedes llevar los álbumes. Tuvieron que abandonar su vida anterior, incluyendo a sus mascotas. Esta familia dice que cuando llegaron al primer punto de registro, se les dice, la mayoría de los que vienen traen mucha ropa interior, pero ustedes traen un portátil. A lo que Oksana dice, ropa interior puedo comprar otra vez, pero en este portátil tengo mis memorias. Así que tuvieron que abandonar su vida anterior, incluyendo sus mascotas. Oksana dice que tenían 16 gatos, 6 perros, una cabra, su gata, Soinka, que era una cazadora de ratones, dice. Tuvimos que dejarla porque era físicamente imposible huir a pie con ellos. O el gato o tu vida. Lo que sí conservaron fueron pequeños símbolos de su vida familiar, como el recuerdo del cumpleaños de Kira en enero. Oksana dice que cuando vivían ahí, ningún niño podía visitar a la niña. Estaban solos. Con lo que tenían, hicieron un pastel de cumpleaños. Hablemos de esa aceptación y paz. La familia ahora se centra en su futuro con la esperanza de que la paz llegue pronto para todos. Oksana dice, creo que pronto todo terminará. Quiero que los niños crezcan en paz. No le deseo a ningún niño que pase por lo que pasó mi hija. Olvidarlo, nunca lo olvidarás. Viviremos con esto siempre. Y eso es cierto. Esto no se olvida. Esto no se olvida. Y lo digo por experiencia propia. Tengo un hijo que pasó por todo esto, muy chiquito. Ya es un adulto. Ya tomó su vuelo, pero por mucho tiempo él no podía escuchar pirotécnica. Se desequilibraba completamente. Esto daña. Y daña, digo yo, para siempre. Algo que queda ahí sembrado para siempre. Es lamentable que estas cosas sucedan en el mundo. Así que tras la psicoterapia, Oksana entiende que su dolor se debe aceptar para poder seguir adelante. Y esto es muy cierto. Esta es la mejor terapia. Aceptarlo y seguir adelante. Y siempre decir, tengo una nueva vida. Oksana dice, me resulta valioso que hablen. Algunas personas son muy endurecidas. Ellos no han aceptado todo lo que vivieron. Hay que aceptarlo, dice, vivirlo. Esto fue. No te vas a librar de ello. Tú mismo tomaste tu decisión. Y es que para Oksana y Anatoly y su pequeña hija Ira, la lucha por sobrevivir terminó. Ahora comienza la lucha por volver a vivir. No hay tiempo para sentarse. Tenemos que criar a la niña, casarla algún día. El motor principal es seguir adelante. Y esa es la actitud que hay que tomar en estas situaciones. La lección de la aceptación y la mirada al futuro. En el proceso de recuperación, la ayuda psicológica se centró en la aceptación. La psicóloga elogió la fortaleza de la niña, de Kira, pero fue brutalmente honesta con los padres. Oksana dice, ella, la psicóloga, dijo, bueno, sucedió y no puedes escapar de eso. Acéptalo y sigue viviendo. Continúa. Oksana se dio cuenta de que su apego a las cosas materiales, el trabajo de 20 años, era lo que la detenía. Y decidió que el valor supremo ahora es la vida misma. Es su vida. Y es que, queridos todos de la comunidad de que hablan Geo, vivimos en un mundo profundamente materialista, donde evaluamos lo que logramos, estas cosas materiales, el auto, la casa, la bonita camiseta, los bonitos zapatos deportivos, la joyería, y todo basado en el qué dirán, esta sociedad aturdida por el consumo. Pero cuando nos enfrentamos a una situación como esta, donde tenemos que abandonar estas cosas porque lo más importante es nuestra vida, y llegamos a reconocer de que todas estas cosas, todos estos adornos, no nos los vamos a llevar a la tumba, sino que solamente nuestra conciencia y nuestro espíritu, nuestro templo, que debe estar limpio para ser aceptados en el más allá. Oksana dice,
Yo puedo llorar por mi horno que perdí o por mi parrilla, pero por otro lado, voy a esforzarme por tener uno nuevo, un nuevo horno, una nueva parrilla. Nos han dado la oportunidad de vivir. Para nosotros lo más importante hoy es la vida. La esperanza se convierte en planes tangibles, como la moto que tuvieron que dejar atrás en el 2022. Oksana dice, nuestra motocicleta era nueva, se quedó ahí desde febrero de 2022. Cuesta mucho dejarlo, pero ahora no importa. Hay algo a lo que aspirar. Y así es, las cosas se vuelven a hacer. Y ahora pues con experiencia, ¿no? Hay que ser optimista. Oksana también ofrece una perspectiva importante para otros refugiados, advirtiendo sobre la arrogancia y la ingratitud ante la ayuda recibida. Oksana dice, ahora sonará mal de mi boca, pero personas como nosotros tampoco deben ser descaradas, no deben pensar que nos deben todo. Esta frustración es un fenómeno real y muy humano, como lo atestigua un entrevistado en Mariupol. Testimonio de este entrevistado en Mariupol dice, yo vi en Mariupol a gente que al recibir apartamentos nuevos se quejaban. Yo tenía triple acristalamiento y radiadores alemanes y aquí son dobles y rusos. La indignación de la gente en la audiencia pues a veces no tiene límites, ¿no? Y Oksana dice todo esto, es algo muy correcto. Si ganaste para radiadores alemanes, ganarás para radiadores alemanes otra vez. En esencia, no hay otra opción. Si no puedes influir en la situación, acéptala. Así que esta familia finaliza su relato recordando la escolta de los drones rusos en su huida, que confirmaron su decisión de no volver atrás, incluso cuando Kira se asustó y pedía a gritos regresar a su casa, ¿no? Oksana dice, la pequeña se asustó y decía, volvamos a casa. Y ella dice, y yo le dije, no volvemos. Detrás de nosotros ya nos están guiando los Mavics rusos. Sí. Esos Mavics rusos que antes le lanzaban chocolates, en ese momento eran sus guardianes. La familia ha encontrado refugio, ayuda y una nueva visión. El mayor deseo de Oksana, sin embargo, sigue siendo universal. Y Oksana dice, creo que pronto todo terminará. Habrá paz. Quiero que los niños crezcan en paz. Que Dios quiera que los niños lo olviden. Para ellos es lo más importante. La lección de Vovchansk, 2 días y 2 noches, una mina que cobró 2 dedos, la necesidad de cubrir los cadáveres de la vista de una niña y una dolorosa caminata escoltada por el zumbido de los drones. Esta fue la huida final de Vovchansk. Hoy la familia de Oksana, Anatoly y Kira está a salvo. Han perdido su casa, su trabajo de 20 años, su moto nueva. Pero el proceso con la psicología les reveló la verdad. Nos dieron la oportunidad de vivir. Para nosotros lo más importante es la vida. Su historia es una lección de aceptación radical. Si no puedes influir en la situación, acéptala. En un mundo de críticas y ciberacoso, su gratitud a los soldados que les dieron esa segunda oportunidad es inquebrantable. Y por último nos dice Oksana, yo ni a un solo niño le desearía que pasara por lo que mi hija pasó. Que Dios quiera que los niños lo olviden. Para ellos es lo más importante. De un infierno de 6 meses que da la fe, de una casa destruida, queda el recuerdo de un corazón dibujado en un soldado llamado Pomor. La lucha por sobrevivir ha terminado. La lucha por volver a vivir, por conseguir la paz que su hija merece, acaba de empezar. Esta historia ha sido recopilada recientemente. Yo ya la había visto un tiempo atrás, estaba esperando para ver cuáles iban a ser los resultados de este rescate. Y de hecho tenemos más historias que contar. Porque en Pakrovsk, como ustedes han visto, ya los soldados ya entran ahí como si estuvieran regresando a la normalidad. Pero en su momento, en Pakrovsk hubo también
muchas evacuaciones a civiles, muchas evacuaciones a ancianas, donde podemos ver que los soldados las cargaban como niñas para el rescate. Y podemos ver la eterna gratitud de esta gente al soldado ruso. Y las historias son muy similares en comparación con esta familia de Vovchansk, que no salían porque sabían que si salían, pues iban a ser asesinados. A mí, en lo personal, se me hace difícil creer que son los ucranianos los que asesinan a su propia gente con estos drones. Hace poco miraba unas noticias que hicieron un poco revuelo, por alguna razón, no se pegaron en la media, de estos tours de guerra que se vivieron en Serbia, en el conflicto de Serbia, y que se han levantado investigaciones, creo que más que todo en Italia, porque gente adinerada, pues compraba su ticket turístico con su rifle de francotirador y se iban a matar civiles, como que si fueran en una campaña de cacería de venados o de jabalíes. Y a veces me pongo a pensar, si en Ucrania no está sucediendo lo mismo, si no nos encontramos otra vez con un grupo selectivo de ricachones que pagan su tour de guerra y ahora pues no como francotiradores, pero así a la distancia de 20 kilómetros con un dron asesinando gente inocente que está huyendo por sus vidas. Lo digo porque se me hace muy difícil creer que los mismos ucranianos estén matando a su propia gente, aunque he empezado a entender de que sí es posible después de ver estas entrevistas de los nazis en medios ucranianos. Pero igual, puede ser de que Ucrania también esté, o sea, el surgimiento de otro nuevo turismo de guerra. Y es que me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan de ese video que hicimos hace como 3 o 6 meses con respecto a estos británicos que fueron capturados por el FSB ruso, ahí cerca de Nikolaev? Hizo un poco de revuelo porque aparentemente todos eran de alto rango. Pero en la prensa británica hablaban de turistas de guerra. ¿Qué es esto? Que realmente no eran pues asesores directos de la guerra, pero sí iban ahí de turistas. Turismo de guerra como que, al igual como que se sufrió en Serbia. Digo, ¿no? Solo digo, déjenme saber qué piensan ustedes de esta última adaptación al video de mi sospecha. Pero yo creo que cuando todo esto termine, muchas cosas se van a revelar. Y me da la espina de que esto que los británicos le llaman turista de guerra es algo similar a lo que sucedió en Serbia en su momento. Y bueno, gracias por haber acompañado al video hasta este momento. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.